¿Qué tal, chicos? Bueno, ahora tocaremos el tema de lo que es estructuras narrativas. Empezamos rápidamente ya. A ver. Muy bien, primero, a ver, acá te he puesto primero un pequeño ejemplo, ya, en lo que es estructuras narrativas, pero antes de empezar con esa parte, primero quiero respondas a esa pregunta. ¿Qué es lo que observas? Mira, acá te puedes dar cuenta que acá hay una información, ¿sí? De acontecimientos en 3 periodos. Pasado, presente y futuro, ¿sí? Pero antes de eso hay que recordar por definición qué es un texto narrativo, ya que estás hablando de lo que son estructuras narrativas, que son las partes que conforman en sí un texto narrativo. Entonces, definamos bien claro, un texto narrativo son relatos reales o fantasiosos con personajes en un tiempo y lugar determinado, ¿sí? Y creo que un texto narrativo que tú fácilmente debes saber recordar o te debes haber llevado es los famosos cuentos. Cuando tú eras pequeño te contaban cuentos de Caperucita Roja, de Hansel y Gretel, cuando te contaban cuentos, no sé, cuentos andinos, por ejemplo, en ese caso el inicio de la cultura inca, los hermanos Sayan en general, todo ese tipo de cuentos, relatos, son relatos que pertenecen a lo que es el texto narrativo, ¿sí? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque hay que recordar que hay maneras o técnicas para poder escribir un relato narrativo. Y para eso debe cumplir ciertas características y en especial como ahora, cumplir cierta estructura o ciertas partes, ¿sí? Es igual como tú, o sea, tú estás formado por cabeza, tronco y extremidades. Igual también como tú, está también formado lo que es la estructura narrativa. ¿Y por qué te puse acá el ejemplo de pasado, presente y futuro? Porque vas a poder apreciar en la siguiente diapositiva de que la estructura está formada por dos grupos, de manera lineal o de manera no lineal. ¿Ya? A ver, empezamos con eso. Acá como te comentaba, el texto narrativo está formado por dos partes, ¿sí? Una parte es lineal. ¿Qué quiere en ese caso entender con lo que es la parte lineal? Es muy simple. Es decirte que los acontecimientos o hechos tienen una razón lógica. Tienen en ese caso por ejemplo, ¿tú cómo empezarías? ¿Te puedes dar cuenta acá en el ejemplo anterior? Acá en el ejemplo anterior. Acá hay un orden, ¿sí o no? Primero que está pasado, presente y futuro, ¿sí o no? Es decir, en ningún momento, o sea, ¿cuál sería lo más lógico? Que empiece de futuro, presente a pasado o de pasado, presente a futuro. Es obvio que lo más lógico y lo más racional sería empezar del pasado, el presente y el futuro. ¿Y por qué te digo esto? Porque esa es la razón de ser, de lo que es los textos narrativos en la estructura lineal. Hay un orden cronológico. Es decir, una cosa es contar la historia que se dio cuando tú eras pequeño, después creciste, después adolescente, después joven y después adulto, y otra cosa es muy distinta, que tener una historia en la cual, por ejemplo, la historia empieza cuando tú eres adulto y después hay ciertos momentos en la trama que te comentan o hace como un flashback. Ese es un término que no le he puesto, pero debes recordar que está muy ligado a lo que son los textos. El flashback viene a ser como un retroceso, es decir, que tú en ese momento recuerdas cosas que te vieron en el pasado, ¿sí? Aparte, en la parte lineal, que es la primera estructura que te estoy acá mostrando, acá como puedes apreciar, empieza por un inicio. ¿Qué es el inicio? Es decir, es la presentación de los personajes de la historia. Por ejemplo, imaginemos eso. Imaginemos con la historia de Caperucita Roja. ¿Cuál es el inicio? Primero, ¿qué te presenta? ¿Quién es Caperucita Roja? ¿Por qué tiene ese nombre? Segundo, aparte de ella, ¿qué otro personaje más se le presenta? Se presenta en ese caso la mamá, que le pide en ese caso la responsabilidad de que vaya a dar ese alimento o este objeto para su abuela, ¿sí? ¿Ves? Pues se hace una presentación, está la abuelita, se habla de la Caperucita Roja que es la principal, se habla de la mamá, ¿sí? Y además en ese lapso también, en parte del inicio, también se puede dar de qué le comenta, de que tenga cuidado de qué, del lobo que puede aparecer en el bosque. ¿Te das cuenta? Parte inicial es la presentación de los personajes y las acciones que se podían presentar. Después, la segunda parte es la parte que tiene un poco más de realce. ¿Por qué? Es el famoso nudo. ¿Qué quiere con el nudo? Es decir, es cuando empieza en sí el conflicto o la problemática. Es decir, para que haya un texto narrativo, tiene que haber en ese caso un conflicto o problema que se debe solucionar.
Y como acá, como ejemplo que te comentaba de Caperucita Roja, es decir, ¿cuál es el problema? De que ella debe llegar a dónde? Llegar a la abuela, ¿sí o no? Pero para llegar a la abuela, querramos o no, va a pasar por muchos imprevistos. Y en especial, ¿cuál es el causante del problema? ¿Quién origina los problemas en toda la historia? El lobo feroz. Es decir, y acá hay una cosa que también debes tú recordar y comentarte. En todo relato siempre hay dos tipos de personajes principales. El protagonista y el antagonista. El protagonista es la persona que va a hacer, obvio, las cosas bien, que va a tratar en ese caso de hacer todo lo correcto para solucionarlo, y el antagonista es la persona que va a originar el problema, que va a desencadenar de que todas las cosas no vayan de la mejor manera. Siempre se opone, siempre hay una lucha entre el protagonista y el antagonista. Igual ocurre eso ocurre más en la parte del nudo, y no puedo visualizar por qué, porque hay un conflicto, como te comentaba. O sea, si el lobo no quisiera en ese caso comerse a la abuela, o no quisiera en ese caso comerse a la Caperucita Roja, ¿habría problema? Obvio que no, no habría ni una razón de la historia. Pues es importante el nudo. Y la parte final cuando es en el caso lineal, es el famoso desenlace. ¿Por qué? Porque en la parte de desenlace es cuando ya se da o se resuelve, como dice acá, se resuelve la solución o se resuelve el conflicto. Es decir, ¿cuál es la solución? Al final, ¿qué ocurre? Al final de todo, el bien prevalece sobre el mal. No necesariamente todas las historias, ¿verdad? Te comento en el caso de los textos, pero es la tendencia. Y acá, ¿cuál sería el ejemplo de la solución del problema? Si yo sé que el problema era el lobo de quererse comer a la abuela, o habérsela comido, o haberse lastimado a ella, ¿cuál fue el desenlace? Muy simple. ¿Qué? Que aparezca en ese caso que el labrador o el leñador le apoyó a Caperucita, y el leñador, ¿qué pasó? Logró en ese caso resolver el problema matando al lobo y salvó a la abuelita y también a Caperucita Roja. ¿Ves? Eso es el problema. Esa es la parte de desenlace. Pero aparte de la que es estructura lineal, también hay un segundo grupo que son las estructuras no lineales. Como dice acá claramente, es donde no hay un orden lógico o cronológico. Es decir, uno puede empezar del presente al pasado, puede empezar del futuro al presente, puede empezar del presente al futuro, que es lo normal, pero puede ser al revés. O sea, no hay un orden. Puedes empezar narrando tu historia de cuando tú eras adulto, o sea, actual, o en ese caso te da 10 años, o 8 años, o 9 años, y también puede ser que en cierta parte de la historia comente o sucesos de tu vida cuando estás en el pasado, cuando eras pequeño de 2 o 3 años, o también, según la que pueden eso disponer el autor, se te puede ocurrir de que narre la historia cuando tengas tú acá al futuro, o sea, que tú tengas de acá 20 años más, o sea, que supongamos un ejemplo, de que hablan de ti y justo hay una parte de la trama que comenta de cómo es tu vida como padre, o en ese caso trabajando en una empresa de X lugar. ¿Te das cuenta? No hay una razón, o sea, no hay una parte lineal, avanza. O sea, puede subir, puede bajar, puede ir al presente, puede ir al pasado. Ese tipo de cosas ocurren en un tipo de texto no lineal. Y para que tengas acá un poco más claro, acá te voy a presentar, acá practicamos un poco de esta cosa. Mira, primero, te das cuenta que, como te decía, acá lo puedes visualizar más lo que es la parte del texto lineal. Hay un orden. Primero, ¿qué? Primero dime, primero eres anciano, adulto y después bebé, o eres primero un bebé, después un adulto y después un anciano. ¿Ah? Hay un orden, ¿sí o no? Es un orden cronológico, un orden razonable. Ese sería en este caso un texto lineal. Y para que lo puedas visualizar un poco más, acá te presento lo que es un gráfico, acá en esta imagen, el número 2. ¿Ya? Quiero que tú me ayudes a poder ver cuáles serían los elementos o las estructuras de este texto. ¿Inicio qué es? Tú sabes que inicio qué es la presentación de los personajes. En especial, ¿qué es? El patito feo. O sea que se supone que en la parte inicial, si es el patito feo, sí o sí deben de comentar quién es el patito feo. Y acá lo puedes ver. Su nacimiento. Y acá están los patos que no le gustan este tipo de cosas, ¿sí? Pero después de eso tiene que ver en ese caso un desenlace, perdón. Tiene que ver en ese caso un nudo de la historia. Una presentación. Que el patito feo, ¿dónde? Era repudiado en ese caso por su amo en ese tiempo, y además a tal punto que originó ¿de qué? De que esté alejado, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nadie lo quería el patito porque era feo, o porque él sentía que era feo, que nadie lo quería. ¿Cuál es la problemática? La aceptación de los demás a la fealdad del patito, ¿sí? ¿Te das cuenta que sería el nudo, sería el problema? ¿Y cuál sería entonces la parte del desenlace? De que en el fondo, ¿cuál fue? De que en el fondo, ¿cuál fue la solución? De que él no era un patito feo, sino que él era otro tipo de especie, él no era un pato, él era un cisne, y al final se pudo apreciar su belleza. ¿Viste cómo esa parte del desenlace es la manera en que se da solución a la problemática presentada en la historia, en la parte del nudo? Por eso te lo he puesto acá, para que lo puedas ver
de una manera más clara cómo serían los elementos en sí de lo que sería un texto narrativo en la parte lineal. Primero es inicio, después es el nudo y al final es el desenlace. Y aparte la estructura lineal, también hay la estructura no lineal, que no importa el tiempo ni el lugar. Puede ser en cualquier momento o en cualquier circunstancia. ¿Y chicos? Espero que le ayude a esta parte. Igual, las dudas que tengan, no olvides en este caso preguntarme por WhatsApp y enviarme cualquier cosa por WhatsApp. O si no, igual puede preguntarme en lo que hagamos en la clase en vivo en esta semana. Ya chicos, cuídense y un gusto.